Vamos al senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, que esté con usted y con nosotros. Querido Emilio, senador, ¿cómo has estado? ¿Qué hubo, Javier? Buenas tardes, gusto en saludarte. Un fuerte abrazo. Para ti, como siempre. Vamos a empezar, si te parece, por todo lo que dijo hoy el presidente, para luego hablar de esta reunión de la Comisión Bicameral, que leí algunas declaraciones tuyas y ese fue uno de los motivos por los cuales te andamos buscando, pero no puedo dejar de pasar por alto lo que dijo el presidente cuando eras presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy fue particularmente, diría yo, rudo en sus declaraciones. ¿Exactamente qué pasó? ¿Recuerdas todo eso bien, Emilio? Sí, cómo no. Mira, infelizmente, a veces la frustración de las personas, en lugar de resolver los problemas, se traslada en atacar a los mensajeros. Hoy es el caso. El presidente ha decidido hacer una especie de campaña en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Hoy me tocó a mí, hace 2 días le tocó al Centro Pro Derechos Humanos, y así, sucesivamente. Entonces, hay una dinámica, pues, porque lo que México está viviendo es una profunda crisis de violaciones de los derechos humanos. Y en lugar de dedicarse a atender eso, pues se dedica a atacarlos. En relación a algo que le puede y le duele, que fue el conflicto del 2006. En 2006, como mucha gente acordará, López Obrador encabezó un plantón en Avenida Reforma. Yo entonces era presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y emití una recomendación justo para intentar generar lo que se llama el ejercicio de derechos encontrados. Había una manifestación importante en Reforma, pero también había una afectación importante a cientos de miles de personas en la ciudad. Y lo que yo propuse fue un mecanismo de ejercicio mixto, que los plantones se quedaran en las avenidas centrales, pero que abrieran los laterales y los cruceros, que de hecho eso fue lo que pasó. Alejandro Encinas era jefe de gobierno, y eso fue lo que acabó pasando. E incluso hice una referencia a la inacción que tenía el presidente Fox, porque siendo responsable en materia de seguridad pública en la ciudad, no hizo nada por resolver el problema. El problema es que López Obrador eso lo tiene esencialmente el conflicto 2006, pues como una especie de trauma, y cada que puede lo saca. Hoy lo volvió a sacar en relación al conflicto que hubo este domingo pasado en la Suprema Corte de Justicia. Pienso que este conflicto se pudo haber evitado mediante 2 mecanismos. El primero es que el gobierno de la ciudad hubiera puesto un cordón de granaderos, esos que dice Sheinbaum que ya no existen, como lo acabó haciendo al final. Y el segundo, evitando lucrar de la polarización y exacerbar el conflicto, como lo hace infelizmente el presidente de manera muy cotidiana, Javier. A ver, nada más para echarme para atrás en el tiempo de ese asunto que sí pienso que no deja de estar en el radar del presidente de la elección del 2006. Deja de preguntarte, o sea, lo que tú dijiste, ¿en qué pudo afectar al movimiento del hoy presidente? ¿Qué pudo haber pasado que sucediera? Porque, por cierto, no vi que la Comisión de Derechos Humanos dijera nada respecto a lo que pasó el domingo, ¿no? Por cierto. Por cierto. Fíjate que el presidente tiene esta lógica de conmigo o contra mí desde entonces. Sí. Y yo lo conozco bien, como se refiere. Yo era presidente de la comisión y él era jefe de gobierno. Y yo señalé en repetidas ocasiones violaciones durante su gobierno. Casos que se presentaron de tortura por agentes judiciales o en reclusorios, o conflictos muy severos, por ejemplo, de un uso indebido y faccioso del aparato de la ciudad en contra de una empresa. Y dice, bueno, puede haber un conflicto, pero no pueden utilizar el aparato para hacer 35 juicios o 25 procedimientos administrativos. Fue el caso de Umex. Y por ponerte solo algunos ejemplos. Cuando vino el problema del desafuero, yo no tomé parte a favor de López Obrador. Y a partir de eso, él consideró ese tema un agravio. Él anotó más o menos en piedra quienes lo defendían, quienes no lo defendían. ¿Y quiénes lo atacaban? El hecho de no salir en su defensa, él lo tomó como un ataque. Y luego
tomó especial relevancia cuando hicieron el plantón. Y yo en ese entonces mandé hacer un estudio con varias entidades, especialidades en materia de movilidad. Y justo fue lo que yo le dije a Encinas: mira, hay una afectación de cientos de miles de personas. Si ustedes no abren los cruces y los laterales, yo voy a dar a conocer este estudio. Y te hago saber que si llega a haber alguna persona que muera en una ambulancia porque no pueda circular, te voy a responsabilizar. Esos temas generaron una enorme tensión con el gobierno de la ciudad y por supuesto con López Obrador, que lo tomaron como una especie de ataque, en lugar, como muchas veces se pide que gobernantes de talante y talento democrático encabecen la indignación cuando hay una violación a los derechos humanos y no una negación. Este fue un tema entonces justo donde López Obrador no encontró el eco para su causa, y por eso anota este tema como una especie de agravio que él en su entendimiento de las cosas lo tiene literalmente con una recurrencia. Pues ya van a ser, vamos para 18 años de ese incidente, 17, y lo sigue trayendo al día de hoy como si hubiera pasado la semana pasada, ¿no? Uh-huh. A ver, para cerrar, ¿qué piensas de lo otro que dijo respecto, lo dijo tangencialmente, de tu presencia en Washington cuando estabas en Derechos Humanos por allá? Mira, pues es un poquito reflejar, ahí dirían los clásicos, hay comentarios que son algo más que una confesión. Sí. El presidente hace un ataque a la Comisión de Derechos Humanos, hace otra referencia despectiva a mi persona, y pues es muy notable, ¿no? Fíjate, en la propia página de López Obrador, el 15 de marzo del 17, para ser precisos, hay un comunicado en su página, el comunicado 70 del año 17, donde él reporta que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Como opositor, él citó, acudió, referenció a esa comisión. Y hoy como gobierno se dedica sistemáticamente a atacar no solo a esta entidad, sino a muchas otras más de derechos humanos, uh-huh, como las de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado, como organizaciones de la sociedad civil, como la Corte Interamericana, que señalan violaciones a los derechos humanos. Andrés Manuel cree que porque él es presidente no hay violaciones. Andrés Manuel cree que porque él dice que no hay violaciones, estas no suceden. Y pues infelizmente no sucede así. La realidad es más necia. Tenemos problemas estructurales en materia de homicidios. Ya él tuvo que reconocer que tenemos los números más altos de la historia. En materia de desapariciones tenemos los más altos de la historia. En materia de feminicidios tenemos los más altos de la historia. Solo por poner 3 indicadores. Sí, sí. Pero él cree que eso no existe, porque lo toma como una especie de mérito o ataque a su gobierno, en lugar de encabezar la indignación, Javier. Sí, bueno, dijo, es una herencia otra vez, ¿no? Pues a estas alturas. Sí, ya lleva 5 años. Sí, 5 años. Él se hizo elegir para arreglar esos problemas, y a los 5 años sigue culpando al pasado. Bueno, punto y aparte. ¿Cómo viste la reunión del Gabinete de Seguridad? Que yo no puedo dejar de ponderarla en un primer momento, pero hay segundo momento y tercer momento, como todo en la vida, mi querido Emilio. Adelante. Es correcto. Mira, yo en el primer momento pondero que es un antecedente muy valioso, que las Fuerzas Armadas vayan al Congreso, me parece no solo de reconocerse, sino de saludarse. Uh-huh. Yo espero y aspiro a que sea una práctica regular, una práctica recurrente, que se desacralice esta idea de que las Fuerzas Armadas no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, y que preguntar es ofender, y que lo único que esperan las Fuerzas Armadas son aplausos, reconocimientos y placas con letras doradas. Tiene que cambiar el término relación para que se entienda que las Fuerzas Armadas son parte de las instituciones de la democracia y tienen, como cualquier otra institución, que rendir cuentas y atender el mandato de la representación popular. Ese hecho me parece muy notable. Espero y aspiro que se normalice y que se haga una dinámica para superar esa vieja práctica que existía en México, incluso en los medios de comunicación, que el presidente, la Virgen y el Ejército eran intocables. Creo que la rendición de cuentas hace entender que sí toca,
que los militares, las Fuerzas Armadas, rindan cuentas, Javier. Eso lo diría en un primer momento. A ver, en un segundo momento, no al lugar, dijo Rosa Isela cuando preguntaron ustedes algo al respecto que tenía que ver con un tema como el del ejército, el del Pegasus, creo que era. Es exacto. Se hicieron 2 rondas de intervenciones por cada grupo parlamentario. La primera discusión, Javier, estuvo centrada en el tema de lo que muchos entendemos como la militarización, no solo de la seguridad pública, sino del país, porque ese es el marco en el que se está desarrollando esta comparecencia. En esta administración han sido transferidas cerca de 170 responsabilidades de instituciones civiles, federales, estatales y municipales a las Fuerzas Armadas. Tienen un presupuesto el más grande en su historia y tienen una serie de responsabilidades de trabajo, de construcción, de control y de operación, que no tiene nada que ver con sus funciones constitucionales. En ese marco tuvimos una discusión, tuvimos también una referencia de ese encuentro sobre el diagnóstico del país. Me referí ya a los 3 indicadores mismos que yo le compartí a Rosa Isela, a los secretarios, y que pues ellos no comparten. Ellos más bien consideran que la tendencia es a favor, que se han controlado las tendencias y que se ha contenido. Ahí pues puede haber diferencias normales, pero hubo temas justamente en la segunda ronda donde fue, por ejemplo, preguntar sobre qué está pasando con el malware Pegasus, que lo tienen solo las instancias de gobierno y se ha utilizado en México por este gobierno para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos en lugar de combatir el delito. ¿Y a funcionar? Y la secretaria Rosa Isela responde diciendo no al lugar a esa pregunta. Es complicado, pues porque resulta difícil aceptar de que la secretaria vaya a la casa de los legisladores a decirles qué pueden preguntar y qué no pueden preguntar. Sí. Y también un tema que quedó sin responder fue el presunto conflicto de intereses que existe en la compra de un departamento de lujo del general secretario, que él ya reconoció que es suyo, pero que quienes venden ese departamento habían tenido y posteriormente tuvieron contratos muy significativos con las Fuerzas Armadas, Javier. Emilio Álvarez y Casa, te mando un gran saludo, senador del Grupo Plural. Gracias que estuviste con nosotros, Emilio. Gracias, Javier. Buena tarde, abrazo. Abrazo para ti, gracias.